Sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón Cázares y en esta ocasión vamos a estarlos acompañando a mi compañero y un servidor, mi compañero Joaquín, en la presentación de este último webinar del año, que está nombrado como estandarización de maquinados en 3D. Vamos a dar comienzo con este webinar y en esta ocasión les voy a mostrar una pequeña presentación sobre la estandarización de maquinados en 3D y proseguiremos con el webinar que ofrecerá mi compañero Joaquín. Bueno, como ustedes saben, TopSolid es un software CAD/CAM totalmente integrado que está conformado por la parte de diseño y la parte de manufactura, lo que es el CAM. En la parte de diseño, bueno, tenemos todos los módulos necesarios para implementar tu diseño desde cero. De igual forma, en la parte del CAM se cuentan con todos los módulos como son fresado, torno, corte por hilo, para complementar tu proceso de manufactura. Y bueno, todo esto controlado por un administrador de proyectos, el cual hace el software más eficiente y productivo. Bueno, en esa ocasión, como les comenté, el título del webinar es estandarización de maquinados 3D. Bueno, esta estandarización en TopSolid se hace mediante el uso de métodos de maquinado, que es una herramienta que mediante la creación de un procedimiento o modo sistemático integrado por un conjunto de operaciones de mecanizado, es aplicable a más de una geometría y optimiza nuestro proceso de manufactura. Aquí el uso de métodos de maquinado siempre debe ser aplicado a piezas con un mismo principio de fabricación, como utilizando una misma secuencia de estrategias de mecanizado que se adapten a cada geometría. Este uso de métodos pueden utilizarse a piezas con múltiples características, ejemplo, diferentes dimensiones, formas sencillas o complejas, o bien que estén involucrados ambientes de maquinado de diferentes tipos. Como lo pueden ver en las imágenes, puede ser aplicado a piezas con el mismo principio, pero diferentes geometrías, y estos usos de métodos se van a aplicar a cada geometría. Bien, como saben, siempre el uso de alguna herramienta de un software va enfocada a las ventajas que se pueden obtener de esto. Las ventajas del uso de métodos de TopSolid en el proceso de fabricación son principalmente que se reduce el tiempo de programación. Bueno, bien sabemos que el reducir el tiempo se ve reflejado en lo que son costos. Ajuste de parámetros de acuerdo a cada proyecto. No están, aunque se estandariza el proceso, no son tan estrictos o rígidos para ya no poder hacer ajustes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Y bien, como se adaptan estos métodos a cada proyecto, se puede reducir la curva de aprendizaje, optimizando de la misma manera el tiempo de programación. Y bien, se pueden manipular lo que son tiempos de ajuste y configuración. Bueno, esto es una pequeña presentación y le voy a dejar el mando a mi compañero Joaquín, quien les va a ofrecer la demostración sobre el software del uso de métodos 3D a la estandarización de su proyecto. Sí, buenos días. Vamos vamos a iniciar. El tema del día de hoy es estandarización de maquinados 3D. No, básicamente es un método de maquinado. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo un árbol de proyectos donde tengo toda mi administración de información. De hecho, en esta carpeta yo le nombré métodos, ¿no? Webinar métodos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo todo el desarrollo, mi documentación y cada una de la información que yo fui trabajando. En el maquinado, por ejemplo, tengo el maquinado de las piezas que yo voy a utilizar, y de este lado tengo aquí una estandarización de métodos, ¿no? O sea, tengo aquí toda la información. Entonces, antes de empezar con esta información, quisiera dentro de TopSolid explicarles cómo se utiliza un método. Yo aquí ya tengo, por ejemplo, este que ya está desarrollado. Básicamente es un archivo. Digamos que yo ya tengo estas estrategias de maquinado. Digamos que yo ya hice ciertas estrategias de maquinado en otra geometría, por ejemplo, en esta. Entonces ya hice desbastes, acabados y no sé, un acabado de restos, por ejemplo. Entonces ya que hice toda esa información, lo único que hago es guardar todo ese proceso dentro de un archivo, como lo pueden ver de este lado. Entonces aquí, por ejemplo, puse método desbastes, ¿no? Entonces,
Lo único que vamos a hacer es arrastrar y soltar ese método. Ok, es arrastrar y soltamos ese método dentro de la geometría. Entonces básicamente nos pide ciertos parámetros el método donde vamos a utilizar la geometría. Entonces lo único que tengo que seleccionar, de hecho si ustedes ven aquí dentro de la imagen, este método que utilicé lo utilicé para la geometría que les mostré de la botella de soplado, la de la forma de ángel. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar rápidamente las geometrías donde hay que trabajar y digamos que este es el tiempo de ajuste, o sea, no tenemos que hacer todo el procedimiento, sino nada más ajustar ciertos parámetros, ciertas herramientas y las estrategias. Ahorita lo voy a dejar, simplemente voy a validar toda esa información y ahorita ya nada más voy ajustando ciertas herramientas y las geometrías. Entonces, y noten que pues al final estoy utilizando ese método que hice de la botella del ángel a otra geometría diferente. Entonces valido primero. Y ahorita vamos a trabajar con darle forma a ese maquinado. Ok. Entonces, básicamente, como mencionaba mi compañero Ramón, la ventaja de tener un método es, digamos, optimizar ciertas estrategias. Tú nada más haces una vez esa serie de pasos, nada más lo haces una sola vez y posteriormente tú puedes ir trabajando con otras geometrías. Entonces, básicamente, si se dan cuenta ya, lo único que hice fue arrastrar y soltar ese método y si se dan cuenta yo ya tengo esas estrategias aquí ya listas. Entonces podemos editar, podemos editar, o sea, podemos entrar a los parámetros y editar, digamos, condiciones de la herramienta, condiciones de corte, geometrías, por ejemplo, aquí me está detectando todo el bloque de la geometría. A mí me gustaría, por ejemplo, que se centrara nada más en la forma, ¿no? Entonces voy a hacerlo, voy a editar eso. Entonces quiero que se centre ese maquinado en esta forma. Entonces ya nos reconoce la geometría. También, por ejemplo, quiero cambiar a lo mejor un parámetro de una herramienta, un parámetro de a lo mejor de longitud o el ensamble lo quiero hacer más largo. Entonces básicamente se puede ir acomodando esas estrategias sencillo, ¿no? Entonces a eso le llamamos, digamos, un tiempo de ajuste. Realmente no tienes que estar repitiendo toda esa información. Entonces voy a validarlo y si se dan cuenta todas mis estrategias, digamos, la geometría que yo seleccioné fue todo el bloque. Entonces tendría que hacerlo para todas estas estrategias lo mismo. De hecho aquí me aparece aquí un signo, ¿no? O sea, algo que está pasando. Entonces, de hecho yo quisiera también que esta estrategia tuviera las mismas condiciones. Entonces lo único que hago es arrastrar y soltar. Entonces automáticamente también aquí el software va a detectar que se está centrando en esa geometría. Le doy validar y listo. Y va a pasar con lo mismo. Entonces realmente nada más lo único que tengo que ir haciendo es copiar y pegar ciertos parámetros. Es realmente pocos clics ya estoy configurando mis maquinados. Entonces así es como se trabaja un método. Ahorita voy a hacer una verificación de este método y vamos a iniciar desde cero cómo se hace este método de maquinado, ¿no? Ok. Se dan cuenta. También aquí, por ejemplo, el desbaste. Si ustedes se dan cuenta, este desbaste está en todo el bloque. Sin embargo, yo lo quiero editar. La estrategia anterior ya tiene seleccionado nada más este contorno. Entonces, nuevamente lo único que hago es soltar. Y los parámetros ya se copian automáticos. Entonces ahí ya se está centrando en
en esa geometría. Ok, voy a hacer nada más una verificación para ver que realmente si los métodos están funcionando o si las estrategias estas de maquinado que yo, pues digamos, las estuve trabajando un poco. Se puede trabajar ciertos parámetros, condiciones de corte dependiendo del material, pero ahorita como tenemos poco tiempo, pues nada más quería mostrarles que se pueden adaptar, ¿no? Entonces nada más quiero hacer una verificación para ver cómo trabajaron mis estrategias, cómo quedaron con esos cambios, cómo realmente vamos a hacer una verificación rápidamente, ¿no? Ok. Puedo hacer también una comparación de ese material, y si se dan cuenta en la parte verde, aquí falta nada más un acabado de restos. De hecho ya está también aquí el acabado de restos. Nada más que yo verifiqué hasta la estrategia del desbaste. Entonces aquí está, por ejemplo, también ya el acabado de restos. Y así es como funciona un método. Ahora, ¿cómo se hace un método? Pues básicamente, como les dije, se tiene que hacer desde cero. Tienes que tú tener, sí, ¿no? Un maquinado, tú lo preparas. De hecho, este maquinado yo hice aquí una preparación. Hice todo un ambiente de maquinado, una máquina, un elemento de sujeción y nuestro bloque a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, trabajar con ella, ¿no? Vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar con por ejemplo, con un desbaste. Entonces le doy clic derecho, hago el desbaste. Me pide seleccionar cierta geometría. Yo ya nada más voy a centrarme en la forma libre. Entonces vamos a detectar, vamos a delimitar ese material, ese maquinado. Voy a seleccionar, por ejemplo, a lo mejor esta herramienta. Me muestra una visualización previa de cómo está la herramienta. Entonces vamos a validarlo. Y tenemos ya un desbaste. Entonces tenemos ya el desbaste. Lo voy a hacer rápido, ¿no? Vamos a hacer otro desbaste. Voy a hacer una copia de este desbaste. Entonces, control C, control V. Hago esa copia. Lo único que hago es editar la herramienta, porque aquí está deshabilitada. Obviamente tengo que editar nuevamente esa herramienta. Voy a utilizar una más pequeña para que vaya removiendo más material y podamos hacer finalmente un acabado. Le doy validar. Y nuevamente ya tenemos aquí un acabado. Más aquí vamos a... Ok. Vamos a editar un poco aquí las estrategias de corte. Mejor aquí vamos a dejarle un 50%. Vamos a validarlo. O tal vez utilizar también una herramienta un poco más pequeña para que trate de remover esos más material, ¿no? Entonces a lo mejor dejámoslo. De hecho puedes tú combinar, por ejemplo, a lo mejor aquí no pulgadas, sino 5 milímetros, ¿no? Digamos, o sea, puedes ir combinando también la parte de las dimensiones. O sea, puedes combinar pulgadas con milímetros. Entonces, realmente esa es la ventaja de TopSolid. Validamos y bueno, ataca un poco más las zonas. Voy a hacer un acabado final, después el acabado de restos para ya dejarlo listo y hacer ese maquinado y utilizarlo, no sé, se puede utilizar en 10, 20 partes más. Entonces nada más lo único que vamos a hacer es
trabajar trabajar en el tiempo de ajuste. Entonces voy a elegir una nueva herramienta y voy a dejarla a la mejor de 0.2 milímetros para ver si podemos entrar en ciertas zonas, ¿no? Ok, vamos a validar esto. Quiero seleccionar también la geometría o digamos el contorno donde quiero yo que el maquinado se centre. Entonces vamos a elegir este esbozo. Ok. Y listo. Bueno, aquí nos muestra una verificación. Entonces, realmente vean ya las estrategias. Aquí ya nada más es un acabado. Puedo yo también, por ejemplo, medir tal vez, digamos, la distancia de la herramienta. Puedo hacerlo como para verificar ciertas colisiones. A lo mejor si la cavidad está muy profunda, verificar la distancia de la herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, te dice qué tanto información o qué tanta distancia hay entre la herramienta, entre el punto inicial y digamos la distancia que hay en el ensamble de la herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, ya nos está diciendo X, Y y Z, ¿no? Entonces podemos ir midiendo cada una de las zonas críticas. Ok, entonces voy a verificar nada más para ver cómo está funcionando el maquinado. Ok, entonces voy a hacer la verificación rápidamente. Digo, esto, o sea, como les digo, esto lo tuve que hacer de entrada, paso por paso, ¿no? Entonces, básicamente, a lo mejor en un maquinado metado, no sé, 3 horas y ya utilizando un método, pues disminuimos, ¿no? A lo mejor media hora o 1 hora. Entonces voy a hacer un análisis de superficies y de hecho aquí se ve que sería un acabado de restos. Se puede hacer, ¿no? Realmente se puede hacer. De hecho, aquí lo voy a hacer para ya nada más dejar ese método definido y nombrarlo pues a lo mejor método partes 3 ejes o método desbastes, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un acabado de restos. Voy a elegir aquí un maquinado de radios y a lo mejor aquí el radio no sé de cuánto es, ahorita lo puedo medir, pero a ver, vamos a ver. Vamos a tener que seleccionar una herramienta muy pequeña. Vamos a cambiar el ensamble aquí, el template, la mejor me gusta. Entonces se puede cambiar aquí todos los parámetros necesarios, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a probar. Entonces realmente nada más se tiene que, acabado nada más tiene que retocar en las zonas donde hace falta hacer esos acabados en los radios. Top Solid, pues realmente nada más lo único que detecta es el material a remover. No hay que estar digamos verificando, estar dando de alta ciertos materiales en cada una de las operaciones que estamos haciendo. Nada más aquí validamos y bueno, esperamos a que cargue la estrategia y pasamos a la creación del método. Ok, listo. Entonces vamos a analizar eso y si se dan cuenta, vamos a apagar esta. Si se dan cuenta, está atacando las zonas donde detecta esas, digamos, donde detecta material a remover. Entonces nada más es en estas zonas. Voy a hacer una simulación ya, digamos, con la máquina. Aquí con la simulación de la máquina, nada más como para ver qué tanto funciona. Entonces
Bueno, aquí nada más hay que habilitar la visualización del elemento de sujeción, pero nada más quiero ver cómo funciona estas estrategias. Entonces, realmente una simulación con todo el entorno de la máquina, con todo nuestro entorno, digamos, de maquinado, pues no sirve para verificar ciertos movimientos. De hecho, si ustedes notan de este lado, están, digamos, las carreras que tiene la máquina, entonces qué tanto se está desplazando en X, en Y y en Z, y si hubiera a lo mejor alguna anomalía o no sé si se está saliendo de carrera la máquina, nos detectaría aquí ciertas, pues el error, ¿no? O la colisión se detecta aquí. Entonces, yo ya tengo estas estrategias. Voy a hacer ahora el método. El método como tal es seleccionar todas esas estrategias y crear un método. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es métodos y voy a decirle crear un método. Me pide pues abrir ese método, si lo quiero abrir, y vamos a entrar, digamos, al análisis del método. Entonces, de entrada me dice qué geometría estoy yo seleccionando. Me aparece una imagen previa de dónde estoy trabajando, de qué es lo que seleccioné. Me aparece un menú principal de que yo puedo cambiar ciertos parámetros, ciertos elementos que puedo seleccionar en ese método, a lo mejor una superficie, un punto o no sé, una cara en específico. Ese es, digamos, de entrada en la parte de la geometría. En la parte del análisis de estrategias también reconoce pues en qué estamos trabajando. Me aparece una vista previa, me aparecen ciertas opciones si yo puedo trabajar, o sea, esa estrategia de 3 ejes, si yo puedo trabajar ligadas a otras estrategias o adaptarlas, no sé, a lo mejor en 5 ejes. Y también la herramienta, por ejemplo, me permite aquí cambiarla, ya sea una herramienta automáticamente, dependiendo también el diámetro el tamaño de la geometría, o quieres quedarte simplemente con esa y ya tú puedes ir seleccionando cada que hagas ese método. Entonces aquí se ve cada una de las operaciones que yo voy viendo, que yo fui realizando y las opciones que puedo yo aplicar o que puedo yo modificar en cada una de esas estrategias. Puedo agregar, por ejemplo, una imagen. De hecho, aquí puedo agregar una imagen estándar, ¿no? Y decirle a alguien, ¿sabes qué? Este método se va a utilizar para ciertas piezas, no sé, para 10 piezas, y dejarle esa imagen con esas 10 piezas. Y él nada más lo único que va a hacer es pues hacer el tiempo de ajuste. Tú puedes remover estas estrategias, puedes cambiar, digamos, qué estrategia trabajar primero, a lo mejor un desbaste, no sé. Aquí tú puedes ir editándolo como dependiendo de la geometría que vayas utilizándolo o dejándolo estándar. Entonces yo lo voy a dejar así. De hecho, aquí está el nuevo método. Lo voy a renombrar. Voy a ponerle... Le voy a poner aquí métodos. Voy a poner métodos web, ¿no? Ok. Entonces básicamente es un archivo dentro de aquí de mi árbol de proyectos. Ahora, si yo quisiera trabajar en otra pieza, pues digamos de diferentes dimensiones, por ejemplo esta, es el mismo principio. Realmente yo aplicaría también un desbastes, acabados y acabados de restos, ¿no? Pero sin embargo, si yo analizo, por ejemplo, los radios que tiene, el más pequeño tal vez es de, no sé, a lo mejor aquí, de 1.5 milímetros el radio de 3 milímetros. Cuando la botella el radio era, no sé, 0.5 milímetros el mínimo o 0.2 milímetros el radio mínimo. Entonces realmente la geometría está bastante grande. Tal vez yo creo que como aproximadamente 1 metro. Vamos a tratar de medirla, a ver. Son 786 milímetros. Entonces voy a aplicar ese método a esa geometría. Yo ya tengo preparado un ambiente diferente de máquina.
De hecho tengo aquí una máquina tipo puente y tengo ya la geometría colocada, ¿no? Listo. Voy a ocultar nada más la máquina. Bueno, vamos a ver, se pueden ver también ciertos movimientos de esa máquina, se pueden ver qué carreras tiene, cómo se mueve. De hecho, esta es de 5 ejes, ¿no? Entonces se puede adaptar. Yo utilicé anteriormente una de 3 ejes, ahorita estoy instalando esta de 5 ejes. Voy a ocultar la máquina nada más para trabajar. Y si se dan cuenta, yo hice aquí un esbozo, hice un recuadro. Nada más lo que hice fue hacer pues, un recuadro sencillo. Me quiero centrar nada más a la mitad del molde, a esta parte. Entonces lo único que voy a hacer es ese nuevo método que yo trabajé. De hecho aquí está, no, método. Lo voy a arrastrar y soltar a esa geometría. Entonces nuevamente me pide, selecciona las geometrías en las que tú quieres trabajar, ¿no? Entonces me voy a centrar en ese cuadro. Me aparece otra vez la imagen de la geometría que yo utilicé para crear ese método. Entonces lo único que voy a seleccionar, todo lo voy a ir seleccionando automático, pero aquí pues obviamente las herramientas están digamos pequeñas para el tamaño de la geometría. Entonces voy a editarlo, a lo mejor voy a poner 35 milímetros, tal vez, a lo mejor no sé, un poco más de altura. Vamos a ver. Sí, yo creo que funciona bien. Ok. Ese es en el desbaste, ¿no? Entonces realmente, como les digo, lo único que estoy haciendo es el tiempo de ajuste, el tiempo de configuración de mi estrategia a mi nueva parte de maquinado. Entonces voy a cambiar aquí otra vez la herramienta. Voy a mejor otra de estas. Vamos a hacerla un poco más pequeña para tratar de mover material. No sé, 20 milímetros tal vez. Cambiar a lo mejor el ensamble de otra forma. Y validamos esa información. Entonces validamos, nuevamente hace ahora es el acabado. Vamos a trabajar con el acabado. Me va a pedir seleccionar esa herramienta. Vamos a seleccionar una esférica y vamos a hacer otra, a lo mejor una de, no sé, 10 milímetros tal vez. Y a lo mejor la de restos vamos a seleccionarla de, el radio mínimo era de 1.5 milímetros. Para asegurarnos de que entre en esa zona, en el acabado, yo creo que podemos dejar esa herramienta de 1.5 milímetros para verificar que realmente entre en esas zonas. Entonces aquí el acabado, vamos a hacer el acabado, vamos a seleccionar nuevamente una herramienta de esférica y pues sí, vamos a dejarlo de 1.5 milímetros. Ok, a ver, vamos a ver. Aunque realmente está bastante pequeña, ¿no? Ya nada más hace falta aquí cargar la estrategia. Y ahorita analizamos qué tal funcionó este maquinado. Hacemos una verificación también con el ambiente maquinado, a ver si pues si afecta, ¿no? Si afecta tener a lo mejor una máquina de 3 ejes y cambiar a 5 ejes, cambiar las dimensiones. Ese es el objetivo también de este webinar, ¿no? Mostrar que se puede hacer en diferentes ambientes de maquinado.
Entonces, digamos que en conclusión, un método se puede utilizar, o sea, como lo mencionamos, se puede utilizar para piezas repetitivas y no depende, digamos, del tamaño de la pieza, no depende ni de la forma, puede ser una forma simple, puede ser una forma compleja, pero siempre y cuando, digamos, respete el mismo principio, ¿no? Hacer desbastes, acabados. Se puede hacer también, por ejemplo, una geometría se puede convertir a 5 ejes, o digamos, si tú haces un método de 5 ejes, pues respetar, digamos, ese principio, ¿no? Utilizar acabados, desbastes tal vez en 5 ejes, o un método de barrenado también se puede hacer. Ok, entonces, listo, ¿no? Ya tenemos aquí las estrategias, vamos a analizarlas, ¿no? Vamos a aprenderlas, ok. Desbastes nada más se centró en ese cuadro como les dije, hice el sketch. Ok, entonces el desbaste, aquí tenemos el desbaste, como les dije, se centró nada más en ese límite que yo le indiqué, ¿no? Otro desbaste, digamos, para remover material, un acabado, el acabado y al final un acabado de restos. De hecho, aquí me detectó toda la geometría. Se puede editar, no hay ningún inconveniente. Como les dije, puedo yo seleccionar, puedo entrar a los parámetros aquí de geometría, seleccionar este contorno. Pero si la geometría anterior ya tiene esos parámetros, lo único que voy a hacer es copiar y arrastrar y soltar los parámetros de las estrategias anteriores. Entonces nada más válido y se tiene que centrar en esta zona. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ok, seguimos. Nada más ahorita que cargue mi estrategia, hacemos una verificación y ahorita les muestro cómo podemos ir administrando pues todos nuestros métodos. En nuestro árbol de proyectos podemos dejar una carpeta que diga métodos y dejar ahí todas las estrategias en las que estamos trabajando. Entonces, digamos, para alguien experimentado puede hacer 5 métodos y para la gente, digamos, que apenas está iniciando, digamos, en el mundo de maquinado, le puede dejar ciertas instrucciones con los métodos dentro de un árbol de proyectos. Listo. Entonces ya se centró aquí a los radios. Precisamente por eso metí esa herramienta pequeña para asegurarnos de que entre en estas zonas. Entonces voy a hacer una simulación completa de la máquina. Voy a hacer una simulación completa de la máquina para que vean que realmente funciona también con la máquina. Y ahorita hacemos una verificación removiendo ya el material. Ok. Entonces funciona bien, ¿no? Al parecer no hay ninguna colisión. Bueno, la herramienta está un poco, digamos, está muy corta. Tendremos que editar el ensamble de la herramienta. Tal vez la sujeción, yo la puse nada más en la mesa de la máquina. Tal vez se necesita una sujeción, pues más específica a estas geometrías, ¿no? Pero aquí vemos que realmente funciona. Al parecer no hay inconveniente, ¿no? Entonces voy a hacer la verificación también para
ver cómo quedó al final. Hacemos el análisis de qué tanto material que nos hace falta remover, si nos hace falta otra estrategia, o si hace falta también afinar ciertos parámetros para que quede pues finas esas estrategias. Ok. Realmente sí me gustaría que si tienen por ahí un comentario, pues que lo escriban vía chat y podemos ahorita pues mostrarles. Realmente el método, les digo, es bastante sencillo, pero reduce mucho tiempo de programación, ¿no? Optimiza nuestros tiempos, digamos, para alguien que es experimentado y quiere mostrarle a alguien que no tiene tanta experiencia, pues la curva de aprendizaje se reduce bastante, ¿no? Ok. Bueno, pues al parecerse bien, vamos a ver el análisis aquí nos hace un poco mejor aquí. Tenemos un poco de material y en ciertas esquinas. Nada más hay que jugar con ciertos parámetros de corte para que quede esta estrategia bastante bien, ¿no? Y a lo mejor hacer un espejo o hacer lo mismo para hacer toda la geometría. También, como les decía, aquí en nuestro árbol de operaciones podemos dejar una carpeta, o sea, podemos administrar toda esa información. Este método nada más yo lo puedo arrastrar aquí y dejarlo en esa carpeta. Entonces dejar administrado a lo mejor todos los métodos que yo tengo ya definidos y decirle al operador, ¿sabes qué? Utiliza 3 de estos, ¿no? Entonces se puede dejar así. También nosotros, por ejemplo, podemos sacar una plantilla. Podemos sacar una plantilla aquí de información del taller. Mejor una de operaciones con dibujos. Y también decirle al operador, ¿no? Mira, utilicé ciertas estrategias con toda esta información. Entonces nos dice diámetro de la herramienta, la longitud de la herramienta y en qué caras yo lo estoy utilizando. Nos da también un tiempo aproximado de maquinado, 1 hora 22 minutos. Esto puede variar porque realmente no le puse condiciones, no le puse parámetros de corte dependiendo del material que estamos utilizando en la geometría. Entonces aquí nos dice el detalle de la herramienta, en qué se está utilizando, desbastes y el desbaste qué tanto tiempo estamos utilizando para la estrategia. En la siguiente hoja lo mismo, tenemos qué tipo de ensamble es de la herramienta, lo mismo, ¿no? O sea, realmente es una información del taller. Entonces, pues básicamente eso es lo que les queríamos mostrar, enfocado a métodos. Y bueno, compañeros, bueno, esto es todo de nuestra parte por este webinar. Como les comentaba, fue el último webinar ofrecido en este año. Para el siguiente año igual vamos a seguir con esta temática. Los invitamos tanto a visitar nuestro sitio web con dirección de www.5.com.mx, en el cual en el apartado de productos CAD/CAM pueden visualizar el calendario donde van a estar la programación de estos webinars con los temas asignados, y también, bueno, invitarlos a proponer temas que sean de su interés o que les fueran funcionales para aplicarlos en el uso del software en su compañía. Por el momento sería todo. Si tienen dudas igual les invitamos a expresarlas, y si no, bien vía correo pueden solicitar soporte sobre algunas dudas específicas que tengan. Les damos las gracias y que tengan un buen fin de año. Los estamos esperando el próximo año con más temas para presentar. Gracias. Gracias.